Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación de la empresa nacional de energía eléctrica. ¿Qué está pasando con la estatal eléctrica? ¿Se puede hablar y proyectar una verdadera recuperación en un año donde habrá mucha actividad política, donde se cumplen muchos compromisos sin poner en riesgo las finanzas endebles que en parte mantiene la institución y que busca un proceso de recuperación? Ingeniero Eric Tejada, gusto saludarlo. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias, buenas noches, Rosendo. Un placer, como siempre, estar contigo y tu programa. Bueno, ¿cuál es el análisis que se ha hecho y la proyección que se tiene en cuanto a las finanzas de la institución luego de la aprobación del presupuesto? Hay muchos retos y la aprobación o la luz verde que dio el Congreso Nacional a las adendas. ¿Qué tanta polémica se generó previo a su aprobación? Sí, mire, creo que es importante mencionar cuáles son los datos financieros de cómo se recibió la empresa, ¿no? Por ejemplo, en términos de deuda flotante a generadores, o sea, facturas vencidas de generadores, la deuda estaba en el 2022 casi en 15.600 millones de lempiras, ¿no? La deuda total del ENE, que es la deuda bancaria más la flotante, en el 2010, por ejemplo, estaba en 8.000 millones y subió a 75.000 millones en el 2021, ¿no? O sea, un crecimiento exponencial de la deuda y no se hicieron inversiones, ¿no? ¿Dónde está ese dinero, no? Y hay un indicador que es un ratio, ¿no?, entre el déficit del ENE y el PIB, y cuando nosotros llegamos estaba casi en menos 1.12%, ¿no? Y ahora ha bajado, todavía está en negativo evidentemente, pero ha bajado cerca de menos 0.5%, ¿no? Lo que quiero decir es que las cifras eran bastante dramáticas y se ha avanzado, ¿no? Ya en déficit operativo hemos reducido 2.600 millones de lempiras. Cerramos el 31 de diciembre del 2024 con 10.600 millones de lempiras en deuda generadores, ¿no? Solo entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del año pasado se pagaron 11.900 millones de lempiras a generadores, ¿no? Hubo una reducción de pérdidas también de casi el 3%, que nos mejoró en 1.500 millones de lempiras el flujo de caja, y los ingresos subieron 8% también, en parte por la recuperación de pérdidas, ¿no? Evidentemente, los indicadores todavía son complicados. Es decir, cuando vemos estos números, el reflejo final tiende a un indicativo que no se ha hecho nada, por lo enorme que ha sido el déficit y la deuda de la institución. Es correcto, o sea, es tan grande, ¿no? O sea, era tan dramática la situación que lo que se ha hecho todavía no refleja una empresa que ya esté sana, ¿no? O sea, sería mentiroso, su servidor y se va a mentiroso decir que la empresa ya está sana, ¿no? Evidentemente hay mucho camino por hacer, pero además de esta recuperación en indicadores financieros, que evidentemente todos quisiéramos que fuera más profunda, ¿no? Pero que es un proceso, se están haciendo todas las inversiones en generación, en transmisión y en distribución, ¿no? Recordemos que cuando nosotros llegamos, por ejemplo, había una mora cerca de 30 líneas de transmisión, ¿no? Que en el Valle de Sula, por ejemplo, que estamos haciendo 3 subestaciones nuevas y ya ampliamos otras 4, no se había tocado una subestación en 40 años, ¿no? Entonces, si usted tiene un crecimiento industrial, un crecimiento demográfico, ¿no?, es evidente que eso estaba sobrecargado, ¿no? Y gran parte de las interrupciones se daban antes porque usted no podía conectar nada, ¿no? No, como decimos popularmente, ni un emprendimiento pequeño podía conectarse a la red porque estaba demasiado sobresaturada, ¿no? ¿Dónde estuvo el quiebre de la institución? Porque usted me habla de las cifras,
de inicio de los últimos 20 años, de lo que teníamos al iniciar este siglo, frente a lo que tenemos hoy. Si revisamos estas 2 décadas, ¿en qué momento encontraron ustedes el gran fallo técnico de la NE? Mire, recuerde usted que cuando cierra su gestión, la abogada Moncada había superávit, ¿no? Había en caja cerca de 100 millones de lempiras, ¿no? Y además hubo una reducción de pérdidas de cerca del 6%, ¿no? En aquella época, y la empresa se estaba recuperando. Es el golpe de Estado quien marca el punto de inflexión y después la catástrofe, ¿no? Que la catástrofe tiene que ver con no hacer inversiones, ¿no? Usted en una empresa, por pequeña que sea el emprendimiento, usted tiene que estar constantemente en renovación y haciendo inversiones, ¿no? Y aquí no se hizo. Evidentemente, hubo también un plan perverso de ciertos sectores de extinguir al ENE para privatizar sus negocios, que son bastante cuantiosos, ¿no? ¿Se puede recuperar la institución con lo que se está viviendo ahora mismo o se estaría planteando a un futuro en caso de no lograr que las cifras vuelvan a la institución rentable en la privatización? Nosotros estamos claros que se puede rescatar. De hecho, o sea, nosotros tenemos en función de la reducción de pérdidas y la proyección de flujos para los siguientes años, claro que si logramos ciertos objetivos en reducción de pérdidas, renegociación de contratos, ahorro del déficit operativo, que continúen las inversiones, que la empresa puede llegar a números negros sobre el segundo semestre del 2027 o a principios del 2028, ¿no? Pero debe de mantenerse toda la planificación, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Antes, Rosendo, digamos que en el subsector eléctrico siempre se ha planificado. Lo que pasa es que no había voluntad política de Se seguir. rompen los programas y ha sido Exacto. el problema eterno del problema país porque nos gobernó un rojo y no nos convence, entonces el que llega pone sus reglas y rompe el seguimiento. ¿Qué blindaje esperan dejar ustedes partiendo de un relevo que se estará registrando en menos de un año para no cortar los esquemas positivos en los cuales se ha logrado avanzar y si hay errores, pues corregirlos? Mire, para nosotros la filosofía principal es dejar avanzados los proyectos, ¿no? Evidentemente, le apostamos a que haya continuidad. Un caso emblemático para mí es el tema de la represa. Hemos pasado este periodo con estudios de prefactibilidad, de factibilidad y actualizando los estudios de las represas y tratando de dejar ya previa licitación los contratos de crédito firmados para que inicien construcción, ¿no? Pero estos son procesos que no son ni de 3 ni de 4 años, son procesos largos, ¿no? La parte de estudios y después la posterior construcción. Todo, pues, estamos hablando de hasta una década. Exactamente, para que, si usted hace una hidroeléctrica, por ejemplo, recuerde usted que Patuca 3 se empezó el 2010 casi a gestar y inyectó energía hasta el 2021, no estuvo 11 años. Eso no es lo ideal. Evidentemente lo ideal para un proyecto hidroeléctrico de alguna envergadura son de 5 a 7 años, ¿no? Pero son procesos que deben de seguir todos los gobiernos porque son temas de país, ¿no? Es infraestructura que no solo genera energía, sino que el enfoque es multipropósito, o sea, que haya agua de riego, agua potable y que también contenga inundaciones. Son proyectos que están muy en boga en general en el sector de energía en el mundo, porque además mejoran la resiliencia al cambio climático. Por lo menos, ingeniero Tejada, ¿cuántos proyectos de gran envergadura de energía limpia van a dejar avanzados con bases? Bueno, mire, nosotros, recuerde que ya tenemos adjudicados varios, ¿no? Hay un proyecto de 50 megawatts que es una granja fotovoltaica, o sea, una planta solar de 50 megawatts en Patuca, ¿no? En los predios circundantes a la central hidroeléctrica Patuca 3.
Ese proyecto lo que pretende es regular de mejor forma el embalse, ¿no? Que durante el día se inyecte energía al sistema solar y nos permita resguardar el embalse y que solo inyecte hidroeléctrica en la noche, ¿no? Ese es un poco un proyecto que ya está en construcción y que esperamos inaugurar, si no es sobre el final de este año, a principios del otro, ¿no? Aunque la meta es hacerlo este año. Estamos por adjudicar la licitación de sistemas de almacenamiento de baterías, ¿no? Que es el proyecto pionero en Centroamérica, son 75 megawatts, 300 megawatt hora de energía, que va a estar en Amarateca, en un predio del ENE, y que va a permitir al ENE almacenar energía, porque nosotros tenemos... Este es un proyecto del Estado. Del Estado, es un proyecto del ENE. Del ENE que fue licitado, una licitación pública internacional, varios meses, más de 5 meses, y que va a ser adjudicado y va a iniciar reconstrucción lo antes posible, ¿no? Va a ser el proyecto más grande de almacenamiento de energía en toda Centroamérica, ¿no? Y va a permitir, nosotros tenemos alrededor de 520 megawatts solares, pero necesitamos almacenar esa energía e inyectarla en la noche y sobre todo en verano, que es cuando más se necesita, ¿no? Y los costos, que este ha sido otro de los grandes problemas que ha llevado a la institución a operar en rojo, ¿cómo los están evaluando para que no incurra en gasto a futuro? Mire, ahí ese es un punto importante. La renegociación de contratos fue un paso inicial para bajar los costos de la energía, ¿no? Ahora hay 75 contratos en operación comercial, ¿no? La mejor forma de ir sacando energía cara y metiendo energía barata son las licitaciones. Nosotros vamos a lanzar próximamente la licitación de 1.500 megawatts que esperamos vaya mejorando la condición de precios de la energía, ¿no? Sí, hablar con claridad que estos son procesos, ¿no? Por ejemplo, Guatemala ya pasó un poco por eso y tarda su tiempo en optimizar todo el tema del precio de la energía, ¿no? Usted me habla de 1.500 megas para asegurar abastecimiento, ¿a qué año? Eso está para que empiece a entrar. Recuerde usted que las plantas, por lo mínimo, se tardan 2 años en ingresar, ¿no? Eso está para que ingrese 2027 para cubrir hasta 2033. ¿Hay alguna prioridad en cuanto a la generación? ¿Es fotovoltaica? ¿Es generadores a base de gas? ¿Emergencia de diésel? ¿Cómo están focalizando esta compra? Mire, nosotros digamos que hay una apertura importante en cuanto al tipo de tecnología, ¿no? Hemos distinguido sobre todo entre tecnología renovable y no renovable. Está planteada para que exista 65% renovable y 35% no renovable, ¿no? Sí es importante que lo que nosotros denominamos capacidad firme, ¿no? Que es la capacidad que tenga determinada tecnología de inyectar en cualquier momento al sistema, sea un requisito indispensable para que puedan participar. Muy bien, el ingeniero Eric Tejada, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con nosotros al banquillo. Pausa. Cuando regresemos, el tema de la reducción de pérdidas sigue dejando millonarias deudas para la estatal eléctrica. ¿Cómo se proyecta tener reducciones sustanciales que impacten en las finanzas de la institución después de la pausa? Seguimos al banquillo. Ingeniero, ¿cómo están las pérdidas? ¿Sigue siendo este el gran dolor de cabeza de la NE? Sigue siendo un problema importante. Decir que, para que hagamos un poco de historia, porque a veces sacan de contexto y parece que las pérdidas hubieran caído del cielo, ¿no? Y no es así. En el 2008, cuando la abogada Moncada cierra su gestión, las pérdidas están a 19%. Y hay un crecimiento exponencial durante los 12 años, 7 meses, que llegan las pérdidas casi a 35%, ¿no? Decir que también se hizo el 2016 el contrato de H, que el objetivo central
del contrato de H era la reducción de pérdida. Así se llama el contrato, ¿no? Contrato para la reducción de pérdida. Y de eso de H, ¿cómo quedó? ¿Con cuánto se lo entregaron y en cuánto se los dio? Eso es lo que le iba a decir. Se le pagó a H solo por honorario fijo 23 mil millones de lempiras, ¿no? Y las pérdidas subieron 6%, ¿no? EH, recordemos que se fue en agosto del 2023, ¿no? O sea, H era responsable de las pérdidas hasta agosto del 2023 y entregó en 37.44% las pérdidas, ¿no? O sea, subieron las pérdidas. Subieron, exactamente, subieron y el objetivo del contrato era todo lo contrario, evidentemente. Aquí hay un elemento, ingeniero, que quiero que nos explique, porque se habla por parte de quienes estaban involucrados en el sistema y los técnicos, que el gran problema en la reducción de las pérdidas que se produjo en ese periodo no se llevó al término final por la intromisión de políticos. El político, el no técnico, ¿qué tanto daño le ha hecho a la institución? Mire, el tema con EH fue que toda la gestación del contrato fue viciada, ¿no? Y con fuertes indicios de corrupción. La licitación, por ejemplo, habían 2 oferentes y solo se hizo una visita técnica a un oferente, que era el consorcio de EH. Había una alianza entre colombianos y hondureños y eso no resultó nada bien, ¿no? El tema es que en reducción de pérdidas, como está configurado un programa, usted tiene que hacer inversiones intensivas al principio y posteriormente va recibiendo, redituando esas inversiones con la recuperación de pérdidas, ¿no? EH no hizo inversiones, sobre todo después del primer año, y eso le pasó factura a toda la gestión de su contrato. Y evidentemente sí hubo, contestando su pregunta, fuerte intromisión política para que eso sucediera, ¿no? Ahora, vista la realidad ahora en la administración de los últimos años, ¿cómo están las pérdidas? ¿Dónde han encontrado ustedes que esté el tabú para no tener las reducciones promedio? En una administración sana, ¿cuánto debería ser la reducción en puntos de las pérdidas que están en qué promedio ahora? ¿34, 35? Ahora estamos en 34.8 aproximadamente. Sí, ¿y cuánto debería ser la proyección del año promedio que les toca a ustedes de gestión? Mire, un programa de pérdidas, en la situación es que Honduras reduce entre 3 y 4 puntos anualmente, ¿no? Que es más o menos lo que estamos haciendo, ¿no? El tema es que según el dimensionamiento de la operativa, la aplicación de tecnología y también hay algunas zonas más conflictivas que otras, se va teniendo éxito sobre ese marco, ¿no? Nosotros creemos, la experiencia, los resultados nos han dejado claro que zonas como Villanueva, por ejemplo, o en general el Valle de Sula, Progreso, Choloma, algunas regiones en Santa Cruz también, son zonas con altos niveles de pérdida, ¿no? Y hay otro elemento que es fundamental, que es la recurrencia, ¿no? A veces llega la gente del programa, corrige la anomalía, pero la gente vuelve a conectarse. Es reincidente, se las ingenia y vuelve a entrar sí. En proceso de hurto. Correcto. Entonces es complicado. Evidentemente hay procesos que se siguen, pero es un tema que también tiene que ver con la cultura y la idiosincrasia de muchísima gente. Y implementar sistemas de avanzada de tecnología para cortar la energía sin la presencia de un operador y hacerlo desde un sistema de cómputo. ¿Por qué cuesta tanto esto ponerlo en marcha al país? Eso es ¿O de qué dependerá de tener estos sistemas, ingeniero Tejada, automatizados, que nosotros los hemos visto en grandes potencias, caso de Corea del Sur, por citar un país de avanzada,
que desde una computadora le inhabilitan el servicio a quien detecte el sistema, porque sí lo tienen computarizado o por lo menos focalizado en qué zona de Villanueva, de Choloma, de Santa Cruz de Yojoa, del Progreso, esté el hurto. Sí, nosotros estamos justamente avanzando en ese camino. Nosotros ya trajimos 50.000 medidores AMI que son inteligentes y que justamente pueden hacer una gestión remota, ¿no? del control de energía. Se están instalando. Hay alrededor de 64.000 transformadores que deben ser también macromedidos, le llamamos nosotros, que es una macromedición inteligente. Y ya hemos colocado alrededor de 15.000, ¿no?, macromedidores. Falta avanzar, pero estamos llegando a ese punto que es la utilización de la tecnología para el control de energía. Evidentemente, usted tiene, en Corea estamos trabajando con los coreanos también. Estamos en un proyecto que le llamamos DAS, que tenemos la zona centro-sur como piloto para control inteligente de la energía, pero pues ellos tienen años de forjar toda una red con tecnología de última generación. No se puede comparar a este tipo de red de distribución que estaba bastante precarizada. Ahora, ¿estos sistemas le permitirían ahorrarnos qué porcentajes en proyección que tienen en la gestión? Mire, nosotros en los pilotos que hemos hecho, en las instalaciones con AMI, sobre todo, las pérdidas han bajado casi entre 90 y 98% donde se ha aplicado, ¿no? Entonces, o sea, si es un sistema efectivo. Sí, bastante efectivo. Lo que pasa es que no lo puede colocar en todos los puntos porque tiene que ver usted cómo está configurada su red, ¿no? Recuerde que hay 35.000 kilómetros en media tensión y otros 35.000 en baja tensión. Entonces, no es fácil, digamos, llevar toda esta red a poderla manejar inteligentemente, ¿no? Ingeniero, recientemente se habló de un nuevo bono soberano para la institución. Se aprobaron alrededor de 20.000 millones de lempiras, promedio 800 millones de dólares. 700. 700. ¿Para dónde va orientado ese recurso? ¿Para qué puntualmente será? Y si hay la garantía de que no volveremos en un futuro a buscar mayores recursos nuevos, endeudamiento, que este ha sido prácticamente el acabose de la institución de los últimos años. Sí, efectivamente, digamos, se está estructurando una operación para colocación de un bono soberano de 700 millones de dólares. En el Congreso se aprobaron 2 decretos, ¿no? Pero el segundo decreto, que es de 100, en realidad se repaga con el de 700, ¿no? Fue una línea de crédito que ya estaba autorizada en el ejercicio fiscal 2024 y que se utilizó también para pago a generadores. Ahora, esta nueva emisión de bono trae como novedad que trae un componente bastante fuerte de inversiones, ¿no?, que van orientadamente justamente a modernizar el control de energía, ¿no? Inversiones en equipos de última generación para control de energía, en la red de distribución para mejorar la red de distribución y también hay algún componente de inversión en la red de transmisión. Es probable que estos dos componentes alcancen 150 millones de dólares y el resto sí se utilice para cubrir deuda con generadores. Ahora, en el tema de la inversión, que es donde están las grandes falencias, me decía, de la institución, ¿qué se está programando para no volvernos repetitivos en estar endeudándonos, seguir en busca de recursos frescos para la institución y no tener respuestas efectivas? Mire, hay 2 puntos, ¿no? Hay que avanzar con el tema de reducción de pérdidas, hay que bajar el costo de energía, o sea, seguir renegociando contratos, reducir déficit operativo, continuar con los ahorros, ¿no? Por ejemplo, solo la toma de control por parte del ENE de lo que hacía EH nos representó el 2024 un ahorro de 300 millones de lempiras, ¿no? La toma de control de Patuca 3, que antes estaba tercerizada la operación de la planta,
nos ahorró casi 100 millones de lempiras, ¿no? Entonces, así se han ido ahorrando algunos renglones y se ha reducido el déficit operativo, ¿no? Pero estos puntos son clave, ¿no? Decir, Rosendo, también que el servicio de deuda es un lastre importante para la empresa, ¿no? Como mencioné, creció más de 8 veces durante los últimos 13 años y se pagan casi 6.000 millones de lempiras en servicio de deuda, o sea, en intereses de la deuda bancaria, ¿no? Riesgos de que esta deuda se siga ensanchando por los altos costos de ciertas generaciones, ¿cómo lo esperan manejar tras haber revisado las adendas? Mire, nosotros tenemos una proyección de la deuda total del NI justamente por el tema de hacer inversiones, todavía se están pagando altos costos de energía. El nivel de endeudamiento se ha contenido, ¿no?, de esa espiral ascendente que venía, y nosotros, una vez de la contención, esperamos reducirnos. Pero eso tendrá que empezar 2026-2027 a verse esa reducción en la deuda total una vez que mejoren los ingresos de la empresa vía reducción de pérdidas y también vía ahorro, déficit operativo. Es decir, aquí debe existir entonces un compromiso de la clase política en no cambiar el programa, o si hay modificaciones, no realizarlo de manera brusca. Es correcto, porque todo es parte de una planificación que se viene haciendo. No es lo mismo el tema de las inversiones, ¿no? Nosotros desde el 2022 estamos ejecutando casi 21.000 millones de lempiras en inversiones, ¿no?, que son 10.000 en generación, otros casi 10.000 en transmisión y el resto en la red de distribución, ¿no? Estas inversiones, por ejemplo, estamos justamente el domingo, ya vinieron 5 transformadores de potencia de una licitación que fue de 20, ¿no? Y eso va a ampliar otras 20 subestaciones, ¿no? Pero esa licitación nosotros, Rosendo, la adjudicamos en diciembre del 2023. La fabricación en China de esos transformadores tardó más de 12, 13 meses y hasta ahora están llegando, ¿no? Lo que quiero decir es que las obras, los procesos en el sector de energía llevan un tiempo que no es corto debido a todos los procesos de fabricación de todos los insumos, ¿no? Por cierto, ¿cuál es la gran resistencia que se encuentra en este proceso de transformación a esa reducción de pérdidas? Que lo retomo por este último elemento que me dice que es a largo plazo, del 2022, que ya usted... ¿Cuándo tuvieron el control pleno del tema de la reducción de pérdidas? Agosto del 2023. 2023. Se planificó por lo menos una reducción de 8 puntos. Era un promedio que se manejó por algunos especialistas. ¿Por qué nunca se logró? ¿Qué privó para no realizar esta meta que se habían fijado? Mire, usted puede, para lograr 8 puntos, actualmente se tiene una operativa de casi 355 cuadrillas. Tendría que tener una operativa demasiado grande, y eso en términos del análisis financiero no sale rentable, no sale viable económicamente. Lo que le estamos apostando, evidentemente hay cosas, y hay que decirlo, ¿no?, con la sinceridad, hay cosas que nos dimos cuenta hasta estando en el campo. O sea, entraron y no sabían qué había. Sí sabíamos, teníamos un diagnóstico, pero también lo que decía el operador, no todo era cierto, ¿no? Hay cosas que uno se da cuenta hasta que ya... ¿Qué le sorprendió con este elemento que me vio alguna monstruosidad en alguno de estos sitios por el tema? Mire, nosotros lo llamamos, perdón, ingeniero, hurto, pero para que la gente allá tierra adentro, en el castizo que nosotros decimos, eso es robo. Sí, es hurto, es robo. Y, o sea, hay una gran cantidad, inclusive, de residenciales completas que estaban ilegales, ¿no? Es decir, construyeron la edificación, se conectaron y nadie cobraba. Exactamente, no estaban registrados, ¿no? Hay otros sectores donde es difícil ingresar por la cuestión de seguridad, ¿no?, en algunos sectores.
Y también hay que decirlo, han proliferado mafias de técnicos que se dedican a, sobre todo en la zona norte, hay que decirlo, a andar manipulando los medidores y tratándole de bajar el consumo a la gente. ¿Y ustedes esto lo han llevado a la fiscalía, estos ejemplos que me ponía, para un seguimiento partiendo del daño a las finanzas públicas? Sí, sí, el Código Penal ya contempla, tipifica estos delitos y se han llevado muchos casos a la fiscalía, ¿no? Y eso es importante recalcar, debe haber toda una, que es lo que nosotros estamos siempre promoviendo desde hace un tiempo, la acción conjunta de todo el Estado para combatir el hurto, ¿no? Evidentemente es difícil llegar a niveles, de hecho casi es muy difícil que usted vaya en un año a reducir 8 o 10 puntos, ¿no? De hecho, se analiza todos los programas de pérdidas a nivel latinoamericano, es difícil llegar a esos valores. ¿El estándar promedio cuánto le da al año? Entre 3 y 4 puntos, eso es lo Y que... y un punto con la pérdida reportada para Honduras, ¿cuánto en promedio es la reducción? 550 millones de lempiras, ¿no? Así como está la red de distribución en Honduras, eso representa un punto de pérdida, ¿no? Muy bien, el ingeniero Eric Tejada, gerente general de la ANE, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En nuestro cara a cara de hoy, ¿qué pasa en la ANE? ¿Por qué resulta tan complicada la administración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Gracias por el espacio, un saludo a toda la audiencia, un saludo también a todos sus invitados. Rosendo, en el tema de energía eléctrica es importante mencionar que lamentablemente para los próximos 10, 15 años difícilmente vamos a poder bajar el costo de la energía dada esa renegociación que aprobó el Congreso Nacional, en el cual se realizó a través de varios mitos, varios engaños a la población hondureña de parte de las autoridades, tanto del Congreso Nacional como de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, empezando por el hecho de que se prometió, se garantizó que solo si se aprobaban los 18 contratos en paquete iba a haber una rebaja en la tarifa, y eso no es verdadero. Cuando uno revisa los propios datos del ENE y las fechas cuando se hicieron estas renegociaciones, uno puede verificar claramente cómo desde el 2023, entre enero y marzo de ese año, se debió de haber dado una rebaja de un 5% en la tarifa para la población hondureña si el ENE hubiese hecho su tarea de enviar cada adenda de manera inmediata al Congreso Nacional, lo que hubiese facilitado su discusión y su aprobación. En este caso, entre enero y marzo del 2023 se llegó a acuerdo con 10 empresas, es decir, se firmaron 10 adendas que de haber sido enviadas en ese periodo de tiempo, en el mes de abril la población hondureña debió de haber recibido ese descuento. Es decir, que si usted, que nos está viendo en este momento, pagaba 3.000 lempiras en su casa o en su negocio en marzo del 2023, el siguiente mes debió de haber recibido un descuento de 150 lempiras en la factura de la luz. Eso no sucedió porque el ENE decidió engavetar estos contratos de energía eléctrica a estas adendas y las envía hasta en el 2024. En mayo del año pasado es cuando envían el paquete. El segundo elemento es que se incluye dentro de estos contratos uno que no estaba en operación al momento de que se aprobó la ley de energía en el 2022, y es el caso de un contrato que fue aprobado en el 2008 bajo emergencia de manera directa por parte de las autoridades del presidente Mel Zelaya en ese entonces, un contrato que nunca entró en operación, se mantuvo únicamente en papel por 14 años y que inicia nuevamente a operar hasta en el 2023 con condiciones muy distintas a las que se aprobaron inicialmente. En el 2008 se aprueba con 150 megas, ubicado en Trujillo, utilizando el combustible carbón. Ya luego en el 2023, cuando se renace o se reactiva este contrato, inicia las operaciones de esta planta, es el contrato por 240 megas,
ubicado en Villanueva, es decir, otro departamento totalmente diferente y con una tecnología a base de gas natural, pero como en el país no hay gas natural, está utilizando diésel, el combustible más caro para producir energía eléctrica o 1 kilovatio hora. Y en ese sentido también hay que decirlo, cuando la ENE envía este paquete de 18 adendas al Congreso, tanto las autoridades de la Comisión de Energía como el de la ENE aseguraron que de aprobarse estos contratos iba a haber una rebaja en el caso de este contrato específico, ya que en noviembre del 2024 iba a estar operando con gas natural y que eso iba a implicar una rebaja. La realidad es que pasamos ya noviembre, estamos en febrero del 2025, en el país aún no hay gas natural, la planta sigue operando con diésel. Por lo tanto, se desconoce cuáles eran las verdaderas intenciones que tenía tanto el ENE como el Congreso Nacional. La realidad es que ahora la indignación o el arrepentimiento de algunos congresistas ya no vale de nada, porque le han endosado al pueblo hondureño un contrato para los próximos 19 años que tendrá el costo fijo más elevado de todas las térmicas en el país. Cuando uno ve como referencia a otras plantas de generación con búnker, tenían un costo de $13 el kilovatio mes. Este contrato tiene un costo fijo de $27 el kilovatio mes, y en ese sentido hay que decirlo, ya no sirve de nada venir a llorar sobre leche derramada por parte de algunos diputados y diputadas que cuando ya se hizo toda la situación o ya se hizo toda la aprobación vienen a manifestar que estaban en contra. Por eso es que es tan importante siempre recordar esa reflexión, que los funcionarios que tienen la ENE en este momento son pasajeros, ellos van a cambiar con cada gobierno. Los congresistas, diputados y diputadas también son pasajeros, ellos van a cambiar con cada proceso electoral. Sin embargo, quien se queda con la responsabilidad, con la factura y con la obligación de pagar estos contratos es la población hondureña. Muy bien, en nuestro cara a cara de hoy, el ingeniero Kevin Rodríguez. ¿Por dónde empezamos? Sí, bueno, para empezar, no ingeniero, es licenciado. Muy bien. Mire, ¿Qué le responde, ingeniero? Hay varias falacias, ¿no? Él se contradice. En una parte dice que sí hay rebajas, pero que por 15 años van a pagar los hondureños precios más altos. Entonces, esa es una falacia, ¿no? Evidente. Habla de que la renegociación de contratos debió haberse enviado entre enero y marzo del 2023, y eso no es así. Nosotros... primero se firmaron memorándum de entendimiento y después las adendas. Y después las adendas fueron remitidas al Congreso. Habla al menos de 10, ingeniero Tejada, que deberían haber llegado antes para registrar ahorros. No, porque nosotros seguimos con el proceso y firmamos 18, que era la meta mínima que nos habíamos trazado para enviar al Congreso. Y el anteproyecto de ley que envía al ENE, en cada artículo va cada adenda. O sea, los diputados tuvieron la libertad de decidir por qué adenda votar o por qué adenda no votar. Para empezar, esta es la primera vez que se mandan modificaciones a contratos que van a la baja. Es la primera vez en la historia del país que se aprueba algo que tenga que ver con contratos de energía en el Congreso Nacional, que los precios van a la baja. Y con el contrato, porque están obsesionados, ¿no? La gente de ASJ con el contrato de Brazabola, en gas natural va a estar a 10 centavos, o sea, va a ser la empresa con generación térmica más barata, ¿no? Y lo que habla del cargo fijo, por ejemplo, que es el más caro, el cargo fijo, cuando el precio de la energía se determina por un cargo fijo y un cargo variable, y eso le da el monómico, que es lo que nosotros hablamos, ¿no? El precio monómico, que es el precio total. El cargo fijo tiene que ver mucho con el nivel de inversiones que hizo para determinada tecnología. El gas natural, porque es una tecnología relativamente novedosa, ¿no? Que hasta en los últimos años agarró auge, tiene un cargo fijo más caro que todas las tecnologías térmicas. Si compara esta entrada de Brazabola en gas natural con Panamá, El Salvador, Nicaragua, que también han adoptado el gas natural porque es considerado por todos el vehículo de transición hacia una economía más verde, está más barato el de la adenda de Brazabola, ¿no? Entonces, hay mucha falacia que trató de meterle ruido al proceso, pero que en realidad es un proceso que va a derivar
en menor tarifa para la gente y que la ENE erogue menor cantidad de dinero por el precio de la energía. ¿Y cuándo estarían ya viéndose estos reflejos que argumenta Rodríguez deberían haber tenido el beneficio para el usuario desde el año anterior y no estar pendiente de ahora? Mire, primero va a tener un impacto en tarifa, ¿no? Eso se sabe hasta que se calculan los costos base de generación. Nosotros calculamos que al menos va a ser del 4%, pero además es sostenido en cada trimestre que se revise la tarifa, ¿no? Porque hay una reducción justamente en los costos base de generación. Entonces, si usted calcula por 15 o 20 años, que es son las modificaciones, cada trimestre se va a pagar menos por la energía y la tarifa va a ser menor que si no se hubieran renegociado los contratos. ¿Y cuánto vamos a tener gas natural en Honduras? ¿O la proyección que se tiene para tener estos beneficios, ingeniero? Mire, según ha comentado la empresa públicamente, para noviembre de este año ya debe estar operando en gas natural, ¿no? Y si no se tiene, y aquí es donde se abren las grandes interrogantes, porque ha pasado en el país en el pasado, ¿hay salvaguardas para sanción? Sí, claro, los contratos y las adendas contemplan mecanismos de penalización a las empresas que no cumplen, ¿no? Entonces, evidentemente, si una empresa no cumple, debe ser sometido a penalizaciones y si estas son recurrentes, se rescinde el contrato. Bueno, aquí se generó una tremenda polémica por esto de las adendas, en total eran 18, y si escuchamos a la clase política, que es en parte la responsable de esta situación de la NE, porque ustedes los técnicos tienen un manejo diferente. Ingenieros, dicen que en 17 no había problemas, que estaban de acuerdo, que el gran conflicto se generaba con Brazabola. Ya lo hecho está, pero vuelvo al origen. ¿Qué se logró con estas 17? Excluyamos para después profundizar en Brazabola. ¿Cuánto es el ahorro real que se va a tener y cuándo el usuario, porque al final eso es un beneficio para la colectividad, lo van a recibir? Mira, hay otra cosa que se equivocó el amigo de ASJ, ¿no? Habla de que era el único contrato que no había entrado en operación comercial y en realidad dentro de las 18 adendas había otra que es una inversión de más de 300 millones de dólares que es del gigante francés Total Energy, que es un parque eólico de 112 megawatts con almacenamiento de energía con baterías que también no había entrado en operación comercial y que se rebajó casi 9 centavos, o sea, casi el 50% del precio que tenía antes ese PPA fue reducido por el acuerdo que se llegó con mediación inclusive de la Embajada de Francia para que ese contrato, esa inversión de 300 millones de dólares venga al país de Total Energies a introducir energía eólica, ¿no? Entonces, hay una diversa gama de las adendas, las que están en operación comercial son 16, había una que es la de Enersa, que es una planta base de 240 megawatts, que le devolvió al ENE con la renegociación 2.000 millones de lempiras y que estaba en el mercado de oportunidad y que tenía un problema de regularización de su contrato, ¿no? Que era serio y que también con las adendas se logró regularizar, ¿no? Es un impacto importante para el ENE en sus flujos financieros y todo el debate se centró en una adenda y eso era con fines meramente políticos, ¿no? ¿Y cuál va a ser la capacidad de respuesta que tendrá la empresa y el compromiso que se asume por todos los suministros que me dice que a noviembre ya los van a tener en el caso de gas natural y los otros proyectos, muchos de los cuales ya estaban y solo se han hecho las reducciones para no entrar en déficit e incluso hasta con el gran temor que siempre pasa de apagones? Mire, nosotros hemos ingresado, el año pasado ingresamos cerca de 240 megawatts y este año ya se están colocando 150 megawatts vía arrendamiento y logramos contratos firmes
en el mercado eléctrico regional. Honduras desde el 2017 no lograba contratos firmes en el mercado eléctrico regional y este año vamos a garantizar vía la interconexión centroamericana cerca de 80 megawatts, ¿no? Con eso estamos paliando, digamos, todo el déficit histórico de energía y resolviendo el tema de abastecimiento de energía, ¿no? Ahora, la mejor solución es la licitación de 1.500 megawatts que estamos por lanzar y que sí ya nos va a traer una planificación sostenida a futuro, ¿no? El ingeniero Eric Tejada, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Eric Tejada. Como aquí vivimos en una cultura de la duda tremenda, ingeniero, los nombres de los socios, quienes forman parte de los consorcios que generan energía, ¿son públicos, se pueden conocer o hay privacidad en algunos casos? No, eso tiene que estar en los registros de las cámaras de comercio, ¿no? Y nosotros los tenemos en los contratos y en las adendas figuran totalmente los representantes legales, ¿no? Entonces, eso no es secreto, ¿no? Lo que sí estamos claros es que ha habido un oligopolio energético en el país, un status quo energético que mueve sus piezas para evitar que nuevos actores ingresen al mercado. Las famosas argollas que se habla, se construyen alrededor de estos procesos. Sí, o sea, llevan muchos años, ¿no? Eso no viene de hoy. Recuerde usted, un punto clave fue la ley marco de energía en 1994 y también la época de racionamientos cuando estaba el expresidente Reina, que hubo un año de severos racionamientos y ingresaron las empresas térmicas. Porque aquí muchas veces se ha cuestionado el hecho de que empresas que después tienen inversiones millonarias se terminaron constituyendo con capitales ínfimos. Sí, y también recordar que en Honduras, justamente me lo decía un consultor extranjero, según los análisis que él ha hecho, los niveles de rentabilidad en el sector energía para algunas empresas son de los más altos a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces ha sido un negocio extremadamente lucrativo y que hay muchos intereses en juego, evidentemente, ¿no? ¿Cómo blindar el resto de estos meses el tema del endeudamiento? Bajo el entendido que no van a ir por más plata de pronto para satisfacer o para salir con las deudas pendientes con térmicas por aquello que es un año político, ingeniero, y hay que satisfacer ciertas demandas para quedar bien con el electorado. Mire, nosotros, la idea en general de este endeudamiento, que en realidad lo que se hace es una deuda que ya tiene la empresa, una tasa de interés más alta que está en los contratos, se bancariza a una tasa menor, ¿no? Es justamente dejar los niveles de deuda flotante con generadores a mínimos históricos y que también eso nos permita tener una licitación de 1.500 megawatts con mayor cantidad de oferentes y más sana, ¿no? Evidentemente, la ENE debe avanzar con el tema de reducción de pérdidas y reducción de déficit operativo, como está, para llegar a un momento en que exista superávit. Porque uno de los puntos que se señaló y se criticó con este último bono soberano es la tasa de interés, que es realmente alta frente a la realidad que vive la estatal. No, pero las tasas, bueno, para empezar, la tasa de interés no se ha fijado porque la colocación no se ha hecho, ¿no? Está en Pero proceso. hablan de un promedio de 9%, ¿verdad? Es probable que llegue a eso. Esas son condiciones de mercado, ¿no? Pero es mejor, o sea, si usted analiza, por ejemplo, el bono climático que el gobierno colocó con garantía soberana en noviembre del año pasado, la tasa anduvo alrededor del 8.62%, ¿no? Si usted tiene condiciones de contrato a tasas de 14 o 17%, es una rebaja significativa. Ya bajar las tasas de 8, 8.5 o 9, ¿no? Evidentemente son las condiciones de los mercados internacionales
que fijan esa colocación. ¿Cómo van a fijar el tema del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, que es otra área que se maneja con millonaria inversión para que no se presenten abusos por aquello de la colocación de empleados con fines políticos? No, mire, ese es un tema también que ha sido trastocado, ¿no? Si usted analiza, por ejemplo, la empresa de electricidad de Costa Rica, el ICE, solo la división de electricidad, ellos tienen 7,000 empleados, ¿no? Y es un país que tiene una población inclusive menor que la de Honduras. Pues, o sea, nosotros necesitamos que la empresa esté robusta, con personal técnico capacitado para que pueda hacer todas las labores que se están haciendo. Recuerde que hay una intervención masiva en la red, tanto de transmisión como de distribución, por todas las inversiones que se están haciendo, ¿no? Evidentemente, es un proceso de optimización del recurso técnico que lleva su tiempo después de que prácticamente las capacidades técnicas de la empresa fueron extinguidas, ¿no? En cuanto a los costos, ¿cuándo la población va a comenzar a observar beneficios de las revisiones que se han venido impulsando? Mire, la renegociación de contratos es importante para bajar el costo de la energía, ¿no? Ahora, el daño es tan dramático que a medida la licitación de 1.500 y vayan adjudicándose y entrando plantas con precios más baratos, van a ir desplazando a la más cara, ¿no? Pero ese es un proceso que toma su tiempo, ¿no? Aquí, entre el 2010 y el 2015, se aprobaron en el Congreso 202 contratos sin dictámenes, ahí sí de forma directa, que fueron casi 2,000 megawatts y que de eso solo entraron 75. Por cierto, ingeniero, los recuperó todos el Estado porque muchos estaban en manos de políticos y eran hasta proyectos para venta. Lo que ha hecho la ANE en este tiempo es rescindir los que no tenían legitimidad técnica, ¿no? ¿Cuántos anuló? Se han rescindido alrededor de 40. ¿Y quiénes eran los dueños? O por lo menos ilústrenos o guíenos en manos de quién estaban. Es que hay varios, no podría decir específicamente, pero hay varios. ¿Pero eran particulares, ingeniero Tejada, o estamos hablando de sociedades mercantiles donde habían personajes del mundo político? Hay sociedades mercantiles. Desconozco a fondo si habían personajes políticos involucrados, pero sí debe de haber, ¿no? De hecho, bueno, hay gente del Partido Nacional que está involucrado en casos importantes con el tema de energía. Recuerde que, por ejemplo, el contrato de Aguasarca, todo el asesinato de Berta Cáceres, parte de un proyecto de energía, ¿no? Entonces hubo abusos desmedidos totalmente en la época del orlandismo, ¿no? Ahora, en cuanto a la revisión de los costos, ¿hay garantía de que va a bajar el servicio para el usuario? La renegociación del contrato va a permitir, por lo menos en el próximo trimestre, que haya una rebaja, ¿no? Y la idea es que sostenidamente vayan habiendo disminuciones, ¿no? Ahora, decir a la gente que de la noche a la mañana va a bajar el costo de la energía sería mentir, ¿no? Es un proceso que implica, que es uno de los temas que tenemos también en acuerdo con el Fondo Monetario, la revisión de todo el cálculo de las tarifas y que represente en realidad el valor real del costo de la energía. Cierro ya que entramos a la etapa final con el tema del Fondo Monetario, lo de los subsidios. ¿Qué impacto ha generado? Porque hay quienes señalan que al final el subsidio que nos está pagando es el mismo usuario de ciertos sectores a quienes les han cargado más la tarifa para beneficiar a muchos que incluso deberían de pagar, pero lastimosamente el sistema no tiene la aplicación efectiva para aquello de tener la ayuda focalizada. Mira, ahí también hay varias mentiras que han acuñado, ¿no? El subsidio 60/40 se le carga la parte privada a altos consumidores industriales, ¿no? O sea, industrias que consumen más de 3,000 kilowatt-hora al mes. O sea, son industrias grandes, empresas robustas, que consumen intensivamente
energía, ¿no? El resto de la población no está cargada con el subsidio, pequeñas, medianas empresas no están cargados con el subsidio y nos ha permitido ayudar a 900.000 familias, que es aproximadamente el 40% por ahí de abonados del ENE, y que la gente ha dicho en la encuesta permanente de hogares que ese dinero que se ahorran, que ronda los 1.100 lempiras al mes, lo utilizan para enviar a sus hijos a las escuelas, para comprar medicinas y para comprar alimentos, ¿no? Ingeniero, le agradezco, muy amable. A la orden, muy amable. El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.